Quisiera esta mañana compartir con ustedes, hermanos, un mensaje, un estudio, como quieran llamarlo, relacionado con el sacramento del bautismo. Para los candidatos al bautismo de nuestra iglesia, quisiera pedir que pusieran mucha atención en este estudio que quisiera presentar esta mañana. El sacramento, su valor y su significado para el creyente. El sacramento como señal visible. Vamos a ver si esto cambia. Sí. Muchas veces, hermanos, se ha confundido el sacramento, se ha confundido el valor del sacramento, llámese bautismo en agua o cena del Señor, que son los dos sacramentos que tiene la iglesia evangélica. La iglesia evangélica protestante, hermanos, solo celebra dos sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor. Las otras 5 sacramentos que celebra la Iglesia Católica Apostólica Romana, nosotros no los celebramos porque no creemos que sean ordenanza del Señor. En la Biblia, hermanos, solo hay 2 ordenanzas de Cristo que fueron bautizarnos y cenar, sentarnos a la mesa del Señor. La confirmación, el matrimonio, la oración de muerte o extrema unción y todos esos otros sacramentos que puso la Iglesia Católica Apostólica Romana no aparecen en la Biblia. Por lo tanto, nosotros solo celebramos 2. Y yo esta mañana quiero hablar del bautismo en agua como uno de los sacramentos que celebramos, y lamentablemente a veces este sacramento lo confundimos porque nos quedamos solamente en el aspecto externo del sacramento. Es decir, pensamos que esto tiene que ver solo con el ir a un lugar, sumergirse en el agua y salir de ahí y ya está, ya cumplí. Pero en realidad el sacramento es más que eso, hermanos. Primero tenemos que ser capaces de reconocer los elementos físicos y materiales, llámese agua en el bautismo o pan y vino en el caso de la cena del Señor, ¿cierto? Lo primero es reconocer eso. Pero el sacramento también tiene una cosa significada. Y aquí es donde yo quiero poner un poco de énfasis. El sacramento no solo consiste en recibir pan y vino o en recibir las aguas del bautismo, sino que en ellos hay una potencia ministradora del Espíritu Santo de Dios. Y esto opera por medio de la fe del creyente, por medio de la fe de aquel que quiere recibir el sacramento. Entonces, el sacramento no es mero símbolo, no es solo un símbolo, no es solo una cosa que representa algo y que si yo lo hago ya está. El sacramento, hermanos, contiene en sí mismo un elemento interior que tiene que ver con la obra del poder de Dios en la vida de esa persona que desea cumplir este sacramento. Entonces, para que el sacramento esté completo, deben estar presentes estos 2 elementos. El símbolo, por medio de la materialidad, en este caso el agua, ¿cierto? Y la fe y convicción del creyente o candidato al bautismo. Entonces, esto necesariamente tiene que quedar claro. No es solo agua, se necesita de la fe del creyente, de la fe del candidato al bautismo.
Lo segundo que yo quiero destacar en mi sermón esta mañana es: necesitamos reconocer la gracia interna, espiritual, significada y sellada en el sacramento. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué opera en nosotros el bautismo? ¿Qué hace en la vida de un creyente el bautismo? Porque no se trata, hermanos, de meter un pecador al agua y sacar un pecador mojado. O sea, no es solo eso. Entonces, sí es por meter a alguien al agua. Y aquí yo quiero decir algo que lamentablemente ha ocurrido en muchas congregaciones, hermanos, que cuando llega el día del bautismo es tan bonito ver a las personas vestidas de blanco, entrando al agua, es tan emocionante que a veces gente toma decisiones por emoción. Yo también quiero. Yo he visto fotografías, hermano, en Facebook de iglesias bautizando niños pequeños. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo un niño pequeño puede reconocer los valores sellados y significados en el sacramento? Tiene que ser alguien que discierna, hermanos. Entonces, los candidatos para el bautismo tienen que ser personas o tener la edad suficiente para discernir lo sellado y lo significado espiritual que tiene entonces este sacramento. Por medio de la palabra comprendemos que en el sacramento existe la ministración de una gracia interna, significada y sellada, lo que llamamos materia interna del sacramento. Como les decía, no se trata solo de agua, sino también de una ministración del poder de Dios obrando por medio de este sacramento. Quiero pedirles por favor que vayan a la carta a los Romanos capítulo 4 versículo 11. Romanos 4, 11. Hablando acerca de Abraham, hablando acerca del padre Abraham, quien tiene un encuentro con Dios y a un Dios que él ni siquiera conocía, un Dios que le dice que tendría una señal sobre su vida, una marca sobre su vida, y le dice: y recibió la circuncisión, Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. Abraham, aún sin entender quién era el Dios que se le revelaba, Dios lo marcó con un sacramento, con un símbolo que contenía un valor tremendo. Se convertía a partir de ese momento en el primer hombre marcado por Dios como su propiedad, como una persona que le pertenecía al Señor. Vea ahora la misma carta a los Romanos capítulo 6, por favor. Versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Pablo lanza aquí una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que han practicado el bautismo cristiano, lo que han hecho es recibir el sello, la garantía de ser propiedad de Dios?
Quiero que busquen ahora, por favor, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 2 y 3. Otra referencia al Antiguo Testamento. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora vaya al verso 16 y 17 de Primera de Corintios, por favor. Corintios 10, ahora leemos versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el caso de la cena del Señor o en el caso del bautismo, lo que se ejerce, lo que actúa en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, es hacernos parte, hacernos uno con Cristo. Nos une a Jesucristo de manera especial. Quiero que vaya, por favor, a el libro de Romanos, en el que estábamos recién. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. La carpeta, documentos. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quizás surja la pregunta esta mañana: ¿todas las personas que vienen a la iglesia son miembros de la iglesia? Esa es una pregunta que lamentablemente la iglesia misma ha viciado. Lamentablemente, hermanos, nuestras propias iglesias han viciado, han trastocado, han equivocado estas cosas. Lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias, hermanos, toda la gente que viene es parte de la iglesia. Todos los que asisten son parte de la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo son todos aquellos que han unido su vida a Cristo y que han sido capaces de morir con Cristo y en Cristo. Vaya por favor a Romanos capítulo 6. Dice número 1, presentación 1. Romanos capítulo 6. Verso 4 en adelante. Vamos a leer del verso 3 para que se complete mejor la idea. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. El sacramento del bautismo es la iniciación de la vida en medio del cuerpo de Cristo. El sacramento es una ordenanza, hermanos. El sacramento fue una orden que dio Jesús. Vayan por todas partes, donde estén. En el taller, en la fábrica, en la universidad, en el colegio, en la feria, donde estén. Hagan discípulos, hablen de mí. Y el que cree, que sea bautizado. Y a este se le enseñen todas las cosas que yo he mandado. ¿Se entiende? Cuando un creyente, y esto es un asunto, hermanos, que lamentablemente nuestras iglesias no han sido claras, no han sido enfáticas, no han sido directos con la palabra. Hermano, cuando un creyente se niega a bautizarse, cuando un creyente dice, no, yo no me bautizo, es que es mucho compromiso, entonces no tiene parte en el cuerpo de Cristo, porque no quiere identificarse con la muerte y la sepultura de Jesucristo, y como dice su palabra, entonces el Espíritu no obrará poder en él para que sea resucitado para una vida nueva y participe de la vida de servicio de la iglesia de Cristo. Ya Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, ha dicho anteriormente que la iglesia es la esposa de Cristo. Si usted no quiere usar la argolla a propósito, la perdí, hermano. Me la quitaron en realidad, no la perdí, me la quitaron. Si usted no quiere usar ese vínculo, si usted no quiere tomar ese vínculo que la Biblia enseña, que es la señal, el símbolo, pero también la obra del Espíritu Santo de Dios para que una persona sea parte del cuerpo de Cristo, entonces usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tenemos tantos creyentes que viven una vida débil, inmadura, sin crecimiento en su vida espiritual, sin desarrollo en su vida espiritual? Nunca llegan a servir en el cuerpo de Cristo, nunca desarrollan sus dones, como si no los tuvieran, como si Dios no se los diera. Porque nunca llegan a un nivel de compromiso con el cuerpo de Cristo, porque muchas veces tampoco llegan a comprender lo que esto significa. Si yo he decidido seguir a Cristo, entonces también voy a entregarle mi vida entera. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el símbolo de entregar mi vida entera a Jesucristo? Hundirme en las aguas del bautismo como símbolo de que me identifico con su muerte, y salir de las aguas del bautismo como señal de que ahora soy un siervo, una sierva de Cristo, vivo para Él, he renunciado al mundo, he renunciado al pecado, y Dios, escuche bien, Dios por medio de su Espíritu Santo va a obrar en su vida y va a darle a usted poder para vencer el pecado. Eso dice aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Dónde es destruido el cuerpo del pecado? En las aguas del bautismo. ¿Lo entiende? Lo leeré de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Aleluya.
Sí, dale, en esa. Sí, amplíala. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo un poco hoy acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Ahí estábamos. Por medio de la palabra que en el sacramento existe, por medio de la palabra comprendemos que en el sacramento existe la administración de una gracia interna significada y sellada, lo que llamamos materia interna del sacramento. No es solo que fui para que me mojaran en una piscina. Esto tiene un valor, hermano, y usted tiene que ser capaz de entender ese valor que tiene. La justicia de la fe, mire lo que obra, mire lo que está contenido y sellado en el bautismo. La justicia de la fe, Romanos 4:11. La comunión con Cristo, Romanos 6:3. La participación de la vida en Cristo y con Cristo. Porque cuando alguien es llamado por el Señor a la vida cristiana, no solo vive una vida dominguera, no solo se trata de los domingos, toda su vida ahora le pertenece a Él. Y todo lo que usted hace, lo hace para la gloria de Él. Amén. Romanos 16:17. Romanos 2:28-29, ya lo leímos. Gálatas 3:27. Veamos qué nos dice la carta a los Gálatas, que no la hemos leído. Gálatas capítulo 3, verso 27. Esto es maravilloso, hermano, lo que dice aquí. Esto confirma lo que estamos diciendo, hermano. El bautismo contiene un poder especial, contiene una bendición especial para su vida. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano, cuando usted entiende esto y toma la decisión de bautizarse y de unir su vida a Jesucristo, el pecado ya no tiene poder sobre usted. Y cuando digo que el pecado no tiene poder sobre usted, no estoy diciendo que usted no va a fallar, no estoy diciendo que yo no pueda fallar. Lo que le estoy diciendo es que aun cuando fallemos, aun cuando caigamos, aun cuando cometamos errores, aun cuando pequemos, el Espíritu Santo de Dios de ahí nos va a volver a levantar, nos va a volver a rescatar, nos va a volver a dar fuerza, porque nosotros somos de Cristo y ya no le pertenecemos al sistema de este mundo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por medio de la cruz, entonces, cuando recibimos con fe el sacramento, estoy recibiendo gracia y bendición para mi vida cristiana. No solo me estoy mojando, estoy recibiendo de un poder que viene de Dios para hacerme victorioso sobre el pecado. Puedo equivocarme, pero Él me va a levantar. Puedo fracasar y Él me va a volver a dar fuerzas. Pueden ocurrir mil cosas en mi vida y el Espíritu Santo va a estar allí volviendo a ministrar a mi vida, porque ahora soy de Él y lo he manifestado por medio del sacramento del bautismo. Gloria al Señor por eso. Lo tercero que quiero destacar en este estudio, la unión entre el símbolo y lo que este significa. ¿Cuál es el símbolo? El agua, en el caso del bautismo, el pan y el vino, en el caso de la Santa Cena. Esos son los símbolos. ¿Dónde está la unión entre el símbolo material y lo que esto significa para el creyente? Esta es una buena pregunta. ¿Dónde está la unión? ¿Cómo obra esto? ¿Cómo opera esto? Porque claro, primer domingo de mes nosotros nos echamos un pedazo de pan a la boca. De la semana pasada estaba rico, hermano. Recibí algunos comentarios, les gustó. Poco vino, decían, pero eso es aparte.
Pero ¿dónde está el poder que opera? ¿Está en el pedazo de pan? ¿Está en el vino, en el contenido? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué pasa si después que tomamos la Santa Cena alguien viene y se toma una copa del vino que está ahí? ¿Qué pasa si ese vino se derrama? ¿Qué pasa si ese pan cae al suelo? ¿Qué pasa si ese pan se lo come un ratón? Se hace parte del cuerpo de Cristo y recibe las bendiciones de Cristo. No, algunos se ríen, hermano, pero déjeme decirle, hermano, los primeros siglos de la iglesia, en el siglo IV hubo un concilio, hermano. Se llamó a la iglesia un concilio porque un ratón se había comido un pedazo de pan de la Santa Cena. Y empezó una discusión en el siglo IV, ¿el ratón era o no era del cuerpo de Cristo? Claro, porque uno podría decir que el contenido está en el vino o en el pan o en el agua. Algunas iglesias van a un río, hermano, porque dice que el agua se lleva el pecado. Ahí ya como que le están poniendo un poquito, hermano. Entonces uno se hace estas preguntas y necesitamos responderlas esta mañana. Mire, ¿dónde está la unión entre el símbolo material y lo que significa para el creyente? No es física. El sacramento en su aspecto material no significa nada. El pan es pan. El vino es vino. El agua del bautismo, sea en la piscina, en la tina, en un río, en un camping, en el mar, es agua. No significa nada. No es local. El contenido, hermanos, del sacramento no es local. El símbolo físico no comparte en sí mismo la presencia de lo significado. Cuando usted se toma la copita, hermano, no se está tomando la sangre de Cristo, hermano. No es local, no es físico. El sacramento es siempre eficaz y eficiente cuando el creyente pone su fe en lo que recibe. Solo entonces el Espíritu Santo opera en el creyente todas las bendiciones contenidas y selladas en el sacramento. Solo cuando el creyente pone fe, solo cuando el creyente genera una expectativa de gloria de lo que Dios va a darle por medio de estos elementos, solo entonces ocurre el milagro de la ministración del poder de Dios por medio de ese sacramento. Hermano, ya hemos dicho esta mañana, el sacramento cuando se entiende, cuando se comprende y se toma con fe, entonces el sacramento ejerce en nosotros poder. Quiero enseñarle algo a la iglesia esta mañana. Tenemos que llegar a un nivel, hermano, en nuestra iglesia de comprensión de la palabra tan grande que podamos ver, hermanos, cada vez que ministremos el sacramento de la Cena del Señor, el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Hermano, cuando tú tomas el sacramento con fe, Dios puede hacer sanidad en tu cuerpo. Cuando tú tomas el sacramento con fe, Dios te está reanimando. Dios está fortaleciendo. Dios está dándote nuevas fuerzas espirituales. No se trata solo de pan, solo de vino. Se trata del poder de Dios obrando. Cuando yo tengo una expectativa de gloria, cuando yo recibo esto con fe, creyendo que Jesucristo lo mandó y que si Él lo mandó, entonces Él tiene bendiciones para mí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué debo bautizarme? ¿Qué recibo al hacerlo?
Porque es una ordenanza que mandó el propio Jesucristo. No hacerlo significa desobediencia a Dios. Mateo 28, 19 y Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. No está diciendo este pasaje, escuche bien, este pasaje no está diciendo que la salvación sea por el bautismo. No, esa es una doctrina extraña practicada por una secta llamada Adventistas del Séptimo Día, ¿cierto? Y también por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Ellos enseñan eso, hermano, pero esa es una doctrina errada. El bautismo no salva. Pero si usted no obedece a Cristo, no puede ser salvo. El que salva es Jesucristo. Pero si Jesucristo le dice, ahora te salvé, ven, bautízate. Y usted le dice, no. Dame tu salvación, pero no me hagas parte de tu cuerpo. Entonces esa salvación es inválida. ¿Por qué enseño esto? Porque si a una persona creyera en Cristo a los 80 años, y a los 10 minutos después se muere sin bautizar, ¿es salvo o no es salvo? Sí, es salvo. Es salvo porque es Jesucristo el que salva. El viejito o la viejita a los 80 años, hermano, lo metemos al agua del bautismo, se nos va inmediatamente. Claro, probablemente no alcance a bautizarse. Hay gente que confiesa a Cristo y accidentalmente muere y no alcanzan a bautizarse. El ladrón de la cruz no se bautizó, hermano. Pero Jesús le dijo que estaría en ese mismo instante en la gloria del Señor. El bautismo en sí mismo nos salva. Pero si usted tiene edad suficiente para servir a Cristo, si usted tiene el tiempo suficiente para seguir sirviendo a Cristo, entonces Jesucristo le dice esta mañana, ven y sirve en mi cuerpo. Ven y únete a mi cuerpo. Ven y únete a mi iglesia para que sirvas. Ven y rinde tu vida porque aún en este mundo faltan obreros para que prediquen. Mujeres y hombres que sigan anunciando a Cristo. Bautízate, sé parte de la iglesia. Si usted le dice que no, entonces está desobedeciendo. Creo que he sido claro. Entonces tenemos que obedecer, ir en pos de Jesucristo. Además, porque esto me permite participar de la bendición espiritual contenida en el sacramento o ordenanza, ya lo vimos. ¿Cómo puedo recibir fuerza para vencer el pecado o seguiré siendo una marioneta del pecado y del sistema de este mundo? De ninguna manera. Quiero librarme, como dice el propio Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Yo ya no vivo de acuerdo a los modelos de este mundo, ya no vivo de acuerdo a la norma de este mundo. Soy un vencedor porque he rendido mi vida a Jesucristo por el acto del bautismo. Gloria a Dios. He sido crucificado con Cristo. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, si te bautizas vas a tener que seguir trabajando, vas a tener que seguir luchando en este mundo, vas a tener que seguir siendo la persona que eres. Si te bautizas no significa que no vas a tener riqueza, no significa que no vas a poder administrar grandes cosas, no significa que no puedas vivir una vida bendecida, vivir una vida con dinero. Dios no tiene problemas con nada de eso. Lo que Dios quiere es que todo lo que tú recibas, todo lo que tú tengas, todo lo que prospere sea para la honra y gloria del Señor. Aleluya. ¿Por qué tengo que bautizarme? Porque el bautismo me une al cuerpo de Cristo y me hace parte de la iglesia local. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué tengo que ser parte de una iglesia local? ¿Por qué tengo que ser parte de una iglesia? Voy a explicar esto de la siguiente manera. ¿En qué otro lugar hubieran aprendido lo que significa el bautismo?
En la casa no lo hubieran aprendido. Necesitan de alguien que se los explique. Y ese alguien en este caso ha sido un pastor de esta congregación. Probablemente podría enseñárselo un maestro en la escuela dominical o algún discipulador. O sea, necesitamos al cuerpo de Cristo. Necesitamos ser parte de esto porque un creyente, una vez que une su vida a Jesucristo, entonces necesita de todos los medios de gracia para que crezca su vida en fe, para que crezca su vida cristiana. ¿Cómo le va a hacer frente al pecado? ¿Cómo va a vivir su espiritualidad? ¿Cómo quiere desarrollar su vida cristiana si no se nutre de la palabra? Nosotros para vivir tenemos que tomar desayuno, almorzar, cenar, ¿cierto? Alimentarnos. ¿Cómo puedo hacer crecer mi vida cristiana si no me alimento? ¿Dónde me puedo alimentar si no es dentro del cuerpo de Cristo y de esa manera crecer y fortalecerme? La Biblia dice que cuando un creyente se arrepiente, tiene que unir su vida a Cristo, tiene que crucificarse juntamente con Él, tiene que ser parte entonces del cuerpo de Cristo y volverse miembro de la iglesia local. Probablemente hay muchas cosas en su vida que usted puede aportar a la obra del Señor. Probablemente estas nuevas personas que se van a bautizar, también Dios le ha dado dones preciosos para que puedan ayudar en la obra de Dios. Quiero terminar mi sermón esta mañana diciéndoles que el sacramento del bautismo y de la cena del Señor solo son eficientes y eficaces si usted pone fe y una expectativa de gloria en la administración. Ojalá a partir de este sermón que he dado esta mañana, hermanos, cada primer domingo de mes, usted no se pierda las reuniones de la comunión, de la Santa Cena. Ojalá no se las pierda nunca más, porque espero que haya comprendido que en cada momento que usted se sienta a la mesa del Señor con fe, es el propio Señor Jesucristo que le está ministrando a su vida, le está fortaleciendo, le está animando, le está sanando, le está ayudando, lo está haciendo crecer cada vez más. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar al Señor.